Charla de esta serie que se llama Venía a ver, venía a ver. Empezamos hoy hace 8, venía a ver se llama esta charla. Y si usted no vino hoy hace 8, o si no pudo ver o escuchar la charla en las diferentes plataformas en las que nosotros lo ofrecemos durante la semana, yo quiero hacerles un resumen muy rápido. El domingo pasado conversábamos o comenzamos la serie haciéndonos una pregunta crucial, una pregunta básica, una pregunta que yo no sé si a usted le interesa tanto como me ha interesado a mí, y es esa pregunta es: ¿cómo empezó la iglesia? Y no estamos hablando de cómo empezó esta iglesia en particular en este momento, sino cómo empezó la iglesia en general. De hecho, la pregunta que nos intriga más es: ¿cómo es posible que después de tantos años, 2000 años, esta institución que está alrededor de todo el planeta prácticamente se haya mantenido fuerte, haya seguido creciendo, haya estado ahí todavía a pesar de los cambios culturales, a pesar de los cambios geográficos de idioma, culturales, a pesar de guerras, a pesar de persecuciones, a pesar de cualquier montón de avatares que la iglesia ha vivido a lo largo de 2000 largos años? Y no solamente eso, esto no lo dije hoy hace 8, pero lo digo ahora: ¿cómo es posible que esta iglesia, que esta institución tan grande haya sobrevivido incluso a su propia pérdida de prestigio? Han visto cómo la iglesia, las iglesias, diversas iglesias, ellas mismas han estado zancadillándose bastante, perdiendo prestigio por una razón u otra. En un lado por el manejo del dinero, en otro lado por el asunto sexual, en el otro lado por el orgullo, en el otro lado por el legalismo, en el otro lado por tantas cosas que la misma iglesia ha ido echando sobre sí. ¿Cómo es posible que siga siendo una institución relevante? Ahora, ustedes, más de uno dirá: sí, yo honestamente conozco pocas iglesias relevantes en este país, o no sé, lo que usted dirá, yo vengo de una iglesia que no era tan relevante, yo no siento que la iglesia sea relevante. Lo cierto del caso es que la espiritualidad cristiana a lo largo y ancho de este planeta sigue siendo una de las cosas más importantes que dirige las sociedades, ¿cierto? Lo que quiere decir que sigue siendo pertinente y sigue siendo importante y sigue siendo poderosa. ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Cómo comenzó esta cosa? La primera cosa que sucedió, y así es como dijimos hoy hace 8, que cómo comenzó la iglesia. Todas las iglesias han empezado así, desde el primer siglo hasta el siglo XXI en el que estamos, con una invitación. Jesús les dice a los dos primeros seguidores: vengan a ver, les dice, eso está en Juan 1:38, vengan a ver. Uno de esos dos se llamaba Andrés, y el hermano de Andrés se llamaba Pedro, el apóstol Pedro, el que después se considera el fundador de la iglesia, el apóstol Pedro. Andrés entonces sale corriendo, soplado, emocionado porque se había encontrado con el Mesías, y le dice a Pedro: no le voy a explicar lo que acabo de experimentar, no le voy a explicar cómo es él, yo lo que quiero es que usted venga y vea. Así que llevó a Pedro, y Pedro conoció al Señor, Pedro conoció a Jesús. Eso está en Juan 1:42. Lo mismo sucedió con Felipe, Juan 1:43, y Felipe hizo lo mismo con su amigo Natanael. Le dijo: vení a ver, venga y vea. Yo no puedo explicarle esto, yo no puedo explicarle lo que es encontrarse con el Mesías. Yo quiero que usted experimente esto por su propio, por usted mismo. Por más que yo intente explicarle las cosas, usted no las va a entender. Y eso es lo que hemos estado haciendo, intentando decirles a ustedes desde hace ya varias semanas, pero empezando la serie la semana pasada. Hay cosas que nosotros no podemos explicar, que caen en la categoría de: se requiere experiencia. Venía a ver fue y ha sido, y creo que será, las 3 palabras más poderosas que ha utilizado cada cristiano. Son las 3 palabras más profundas y más poderosas desde el primer día que Jesús las pronunció hasta el día de hoy. Eso fue cierto para la iglesia del primer siglo y fue cierto para nosotros aquí en Interludio. Ahora sí estoy hablando de nosotros como iglesia. Hace 9 años, cuando estábamos apenas iniciando esta iglesia, nos dimos cuenta de lo irrelevante de muchas maneras comunes de hacer iglesia. Y nos hicimos la pregunta: ¿se necesita otra iglesia en San José? ¿Se necesitan más iglesias? Miren, alguien me decía ahora, Jimmy, por ahí me decía hace un ratito,
Es que aquí estamos sobrepoblados de iglesias, sí, tenemos una aquí a 50 metros, otra aquí a los 50 metros y otra aquí a los 150 metros, que es enorme, y estamos nosotros. Se requiere una iglesia más. San José está llena de iglesias de todo tipo, en cada esquina, en cada cochera, en cada lado, hay iglesias. Entonces la respuesta contundente de nosotros fue, no se necesitan más iglesias, por lo menos no iguales. Probablemente lo que necesitemos sea una iglesia diferente, una iglesia distinta. Y esa fue la pregunta que nos hicimos, el primer grupo de plantadores de esta iglesia. Guti estaba allí, Johnny, Laura, estaba yo, estaba Michael, estaba Nela, éramos 6 personas. 6 personas. Acerca del estado de la iglesia en América Latina. Vean, yo había viajado durante antes de iniciar Interludio, los últimos 10 años antes de empezar, había viajado a lo largo y ancho de toda Latinoamérica trabajando en misiones y trabajando en movimientos eclesiásticos. Y una de las cosas que más nos dolía a todos nosotros cuando iniciamos Interludio era ver el estado patético en el que se encontraba la iglesia a lo largo y ancho de América Latina. El legalismo, la religiosidad, las malas interpretaciones bíblicas, el abuso de autoridad, el abuso espiritual, muchas de esas cosas que permeaba y permea a la iglesia. Y nos preguntábamos, ¿cómo es que este movimiento tan poderoso, tan fuerte, que inició Jesús, que empezó a cambiar el mundo y que de hecho cambió el mundo, ha terminado siendo tan aburrido, y ha terminado siendo tan legalista, ha terminado siendo tan religioso? ¿Cómo es que esto ha sucedido? Así que eso nos causaba mucho dolor y de hecho mucha frustración. Y empezamos a diseñar una iglesia que pudiera responder a eso. Teníamos que hacer algo, teníamos que inventar una forma distinta de hacer las cosas. Y para comenzar, entonces, Laura y yo, ¿qué fue lo que hicimos? Adivinen qué. ¿Qué creen ustedes que hicimos Laura y yo? La primera cosa que hicimos. Buscamos a otras personas y les dijimos, venga y vea lo que Dios quiere que hagamos. Vení a ver. Venga y vea. ¿Cómo empiezan todas las iglesias? Vení a ver, por medio de una invitación, por medio de estar constantemente invitando personas. Vení a ver. Invitamos a 4 personas, ya éramos 6. Les dijimos, vengan a ver lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Vengan a ver lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Vengan a nuestra casa, comamos un poco y les vamos a contar lo que Dios está poniendo en nuestro corazón. Ya éramos 6. Después de 15 días éramos 15. Después éramos 30. Después éramos 60. Después éramos 80 personas. Y ahí seguimos creciendo porque cada una de las personas que se acercaba a esta visión decía, yo esto se lo tengo que contar a alguien. Yo tengo que decirle a alguien, vení a ver lo que está pasando ahí. Venga y vea lo que estamos haciendo. Así que nosotros nos dimos cuenta que la invitación es la herramienta más importante de crecimiento de la iglesia. Eso se llama un poco más o menos evangelismo, no proselitismo, evangelismo. Así que quiero contarles algo muy rápidamente. Yo voy a tener aquí una pantalla, pero vamos a utilizar esta que está acá para la gente que nos ve por internet. Después se los vamos a pasar de alguna manera. La mayoría de las organizaciones, iglesias o personas se describen a sí mismas desde lo que son, el qué, aquí abajo, vean ustedes el círculo, desde el qué. La mayor parte de las empresas, vendan lo que vendan, dicen qué son. ¿Nosotros qué somos? Somos una empresa que hace teléfonos, por poner una cosa, ¿sí o no? El qué. Y luego dicen cómo lo hacen. Lo hacemos barato, lo hacemos bueno, lo hacemos de maravilla, los hacemos de última tecnología, los hacemos de y intentan vendernos, evangelizarnos, convencernos de que sus productos son muy buenos, diciendo qué son y luego pasando a cómo lo hacen. Pero como que no cuaja en ninguno de nosotros eso, no nos convence. En cambio, cuando alguien empieza a decir por qué hace lo que hace, ¿por qué hace lo que hace? Uno se casa con las causas, no con los productos. Se casa con las causas, no con los productos. Y eso fue lo que hizo Jesús. Yo he venido aquí. Jesús nunca dijo qué era Él, ni cómo iba a salvar el mundo. Él dijo, ¿para qué vino? Porque yo amo al mundo, porque quiero salvarlos a ustedes. Y ese por qué es el que convenció tanto a tantas personas y la sigue convenciendo hoy. Entonces nosotros hemos entendido que muchas iglesias empiezan el proceso, como les acabo de explicar, qué, cómo y por qué. Y muchas veces no llegan ni siquiera al por qué. Nadie sabe por qué hacemos iglesia.
Usted va a decenas de iglesias de este país y le pregunta a la gente que sirve y dice, ¿y por qué hacen esa iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué no la otra? ¿Por qué tiene que llamarse así? ¿Por qué esta iglesia es esta iglesia y no se parece a la otra? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué le ha dado Dios especial a esta iglesia que es así? Ahí yo creo que hay que quitarle el volumen, por favor, a la computadora mía. Y yo no sé si son señales de que se me está yendo el tiempo rápido o algo así. Pero si usted le pregunta, a la mayor parte de la gente no sabe por qué hace iglesia. ¿Para qué una iglesia más? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Por qué tenemos que fundar una iglesia más si no nos unimos a una grandota que ya hay ahí, punto? Y ya está. ¿Para qué sacrificarnos? ¿Para qué hacer todas estas cosas? ¿Para qué montar el equipo todas las mañanas? ¿Para qué desmontarlo después? ¿Para qué si ya todo está hecho? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? Entonces, nosotros hemos descubierto que muchas iglesias dicen, por ejemplo, nosotros somos una iglesia cristiana evangélica de la Viña. Así se describen casi todas las iglesias, ¿sí o no? Dicen qué son, su nombre, su denominación, más o menos, ¿verdad? Un nombre larguísimo, Iglesia Pentecostal de los Altos de... Y así intentan decirnos que son súper relevantes. Pero lo que le interesa al mundo es saber por qué yo debería ir a esa iglesia. ¿Por qué debería entrar a esa iglesia? ¿Qué tiene esa iglesia de especial y de diferente? ¿Qué es lo que sucede allí? Nietzsche dijo, quien tiene un porqué para vivir encontrará casi un cualquier cómo. Así que nuestro porqué como iglesia es este. Yo quiero decirlo rápidamente solo para que ustedes se den cuenta y luego sigo con la charla. Existimos porque queremos alcanzar a las personas que no les gusta la iglesia. A los desiglesiados, decimos nosotros, a los que están desiglesiados. Existimos para que todas esas personas tengan un lugar donde crecer espiritualmente y conozcan el amor de Jesús. Por eso lo hacemos, por eso hacemos las cosas como las hacemos, por eso nuestro lenguaje no es religioso, por eso algunas veces lo que hacemos no se parece tanto a una iglesia, no tiene por qué parecerse a lo que conocemos o preconcebimos como una iglesia, pero eso nos da el cómo, ¿verdad? Se deriva de eso anterior, lo hacemos intentando que nuestras reuniones conecten con las personas que no les gusta la iglesia tradicional, creando ambientes cómodos, profesionales, con un servicio de excelencia y alta calidad en todo lo que hacemos, alejándonos de la religiosidad, el fanatismo y el sectarismo. Eso es lo que nosotros, esa es la forma en que queremos hacerlo. Nos falta mucho todavía, pero estamos caminando hacia eso. Y eso nos lleva a la última parte, el qué. ¿Qué somos nosotros? Nuestro qué se deriva de las dos anteriores. Somos una iglesia reconciliadora, no religiosa, no legalista y que agrupa a todo tipo de personas, sean estas católicas o evangélicas, o a todos los interesados en crecer espiritualmente y conocer verdaderamente a Jesús. Pero si yo empiezo por el qué somos, pierdo a la gente. Si yo le digo por qué lo hacemos, probablemente conecte más rápido. Bueno, pues esto era lo que había sucedido y nosotros nos dimos cuenta cuando ya esta iglesia estaba caminando, estaba creciendo, estábamos alcanzando una cantidad de gente considerable. Entonces Laura y yo le extendimos esa invitación a dos amigos de nosotros mexicanos, Walter y Doris. Les dijimos, madre, vengan a ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. Vengan a ver la forma en que Dios nos está llevando a hacer iglesia. Vengan a ver, ellos viven en Zacatecas, en Fresnillo de Zacatecas. Y entonces así es como nace nuestra segunda iglesia en Zacatecas. Este es interludio en México. ¿Qué fue lo que hicieron Walter y Doris? Llegaron a México y dijeron, ¿saben qué? Tenemos que invitar gente a ver lo que Dios está haciendo con esta visión. Vamos a invitar, vengan a ver. De tal manera que empezaron a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. En la actualidad, nosotros aquí somos unas 200 personas que nos reunimos cíclicamente, eso sí, no todas al mismo tiempo, y en México otras 200 personas, y yo me sigo haciendo la misma pregunta constantemente. ¿Hace falta una iglesia más, por ejemplo, en Santa Ana? ¿En Santa Ana hace falta más iglesias? ¿Cuántos creen? No. Pero tal vez falte una como esta. Probablemente sí. De tal manera que hace unos 2 meses empecé a hacer la misma invitación. Esto es anuncio, de hecho. Empecé a hacer una invitación a ciertos amigos y les empecé a decir, más, vengan a ver lo que está pasando, vengan a ver lo que nosotros hacemos, vengan a ver lo que Dios nos da a nosotros. Ustedes se unirían a nosotros a empezar un interludio en Santa Ana. Y vieron la respuesta, de hecho, la respuesta de unos por lo menos 6 o 7 parejas que ya se reúnen en mi casa semanalmente o quincenalmente.
de gente que es de Santa Ana y más allá, dijo aquel, de ahí para allá. Porque cuando uno dice, vení a ver, venga y vea, yo no le voy a explicar lo que es interludio, no puedo explicárselo, no puedo explicarle por qué Dios quiere que seamos como seamos, pero si usted viene y ve lo que Dios hace entre nosotros, si usted viene y ve lo que Dios está haciendo, probablemente su corazón entonces entienda por qué yo me apasiono por esto que hacemos, por qué tanta gente se apasiona por esto que estamos haciendo. Así que en interludio tenemos un principio importante, por eso es que no podemos contar lo que somos, solo escuchar produce una experiencia parcial. Si yo les cuento los 5 valores, los 3 valores y esto en un café, probablemente usted diga, me interesa. Pero hasta que usted sea invitado a experimentar el poder de Dios, el amor de Dios, la gracia de Dios y la forma especial en la cual Él actúa entre nosotros, usted va a entender, yo no puedo explicarle, solo escuchar produce una experiencia parcial. Pero hay otro principio justamente que se deriva de este, y es un principio de nosotros aquí en Interludio. Jesús necesita ser, ¿cómo? Experimentado, no solamente explicado. A mí me gusta explicar mucho acerca de Jesús, eso es lo que hago en mi vida, soy un teólogo, intento explicar el fenómeno de Jesús, el acontecimiento de Jesús, la cristología entera, intento pensar y repensar eso, pero hasta que la gente no experimente a Jesús en carne propia, todas las explicaciones son insuficientes. Todas las explicaciones son insuficientes, no va a suceder nada. Por más que usted escuche explicaciones, usted tiene que experimentar a Jesús. Así que todas las personas que tenían una experiencia con Jesús, imagínense, esas primeras personas que se encontraban con Jesús, y Jesús sanaba a un ciego, y Jesús resucitaba a un hijo, a una hija, y Jesús liberaba a alguien, y Jesús hacía un milagro de multiplicación de panes. Esas personas decían, esto lo tiene que saber fulanito de tal, esto lo tiene que ver fulanita de tal, es que venga y vea lo que hace este mae, venga y vea, yo no le puedo explicar, es más, si le intento explicar no me va a creer. ¿Cómo que habían, cuántos panes y cuántos peces habían al principio? 5 y 3, ¿verdad? 2, bueno, entre 2 y 3 hay una diferencia de un pedazo, honestamente, ¿verdad? A mí no me venga aquí con... No, mentira. Usted se imagina, usted sale de la casa, está lloviendo mucho, esto lo contaba creo que Mel Tari. Mel Tari fue un gran predicador de Indonesia hace muchísimos años, y dice que ellos, para evangelizar en un avivamiento enorme que hubo en Indonesia, estaba lloviendo terriblemente, ellos caminaban debajo del agua y no se mojaban. Imagínese que usted en estos aguaceros que están en estos días, usted sale caminando y dice, bueno, Señor, necesito llegar a tal lugar, no, necesito llegar seco. Usted llega seco, y usted después llama por teléfono y le dice, o se toma un selfie, lo publica en Facebook y dice, maes, caminé bajo el agua y estoy seco. ¿No le creen? ¿Le creerían o no? Tienen que experimentarlo, porque Jesús y la vida en Jesús es exactamente eso. La gente hacía eso constantemente. Cuando se convirtieron en un verdadero movimiento, cuando ya no eran 6 o 10 seguidores de Jesús o 12 seguidores de Jesús, y cuando ya eran unas 200 o unas 300 personas, entonces Jesús hizo un alto en el camino, y aquí es donde empieza lo que quiero compartir con ustedes esta mañana. Hizo un alto en el camino, los reunió a todos y empezó a hablarles en lo que se considera, lo que hemos considerado el sermón, la charla, la conferencia, la hablada más famosa de Jesús. ¿Cuál es? No, dígalo con confianza. El sermón de la montaña, el sermón del monte. Él dijo muchos otros sermones, dijo muchos mensajes, pero ese quedó ahí encapsulado en el Nuevo Testamento como uno de los más relevantes, más famosos. ¿Qué era lo que estaba haciendo Jesús allí? Jesús empezó a hablar de los valores del cielo. Empezó a decir, así es como funcionan en el cielo las cosas, así es como es que deben funcionar en el cielo, y quiero compartirles a ustedes lo que es la teología del reino, venir aquí y vivir como en el cielo, experimentar el cielo aquí y todo eso. Empezó a hablarles todo eso, la forma en que tenemos que relacionarnos, la forma en que debemos perdonarnos, la forma en que debemos amarnos, la forma en que debemos hacer negocios, la forma en que debemos orar, la forma en que debemos ser ciudadanos, la forma en que debemos ser esposos, esposas, amigos, hijos, lo
que sea, la forma en que debemos vivir. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Pero aquí hay una cosa interesantísima. Si usted lee ese sermón, si usted lee el texto de Mateo, hoy solo veremos unos cuatro versículos de eso, pero usted notará que Jesús empieza a hablar primero en un mensaje tipo descriptivo. ¿Qué es un mensaje descriptivo? Así es como debería ser, así es como es en el cielo, así es como yo me lo imagino. Está describiendo, pero de repente, como si fuera conduciendo un carro y hace una compresión, cambia de marcha, desacelera, lo vuelve a ver y dice: aquí voy a hacer un cambio. Y en vez de hablar descriptivamente, empieza a dar un mensaje generativo. Un mensaje generativo quiere decir: ahora sí, esto es lo que quiero que hagan ustedes. No solamente voy a describirles cómo es, sino les voy a decir qué es lo que quiero de ustedes. ¿Qué es lo que quiero que hagan ustedes? ¿Cómo quiero que vivan ustedes? ¿Cómo quiero que ustedes ahora se desarrollen como seguidores míos? Porque ya somos maduritos, ya somos 200 personas, ya somos 300 personas, y ahora yo quiero explicarles cómo quiero que ustedes vivan la vida. Justo en ese cambio de marcha, de lo descriptivo a lo generativo, es ahí donde Jesús dice lo que hoy yo quiero explicarles. Y me interesa muchísimo en esta serie porque es central, es central. Para poderle decir a alguien: vení a ver, tenemos que tener algo que mostrar, ¿cierto? Si usted le dice a alguien: vení a ver mi vida, usted tiene algo que mostrar, tiene que tener algo que mostrar de su vida, ¿cierto? Y de eso es de lo que vamos a hablar ahora. Noten lo que dice Jesús a su audiencia, que ya era un movimiento. Es como ese momento en el que nosotros, yo creo que estamos viviendo, en el que ya no somos 20 ni 30 personas. Ya es algo que puede hacer cambios en esta ciudad. Ya nosotros podemos hacer cambios, cosas en esta ciudad. Estamos hoy entregando zapatos, hoy estamos haciendo cambios en ciertas personas. Ya podemos generar cambios. Y ahora Jesús les dice: vean, está muy chiva, está muy bien que ustedes sean mis seguidores, pero vean, les voy a decir qué es lo que quiero que hagan ustedes. Jesús les dice esto: ustedes son la sal de la tierra. Mateo 5:13. Ahora, yo no quiero suponer que todos sabemos los usos de todos los usos de la sal. Por ahí yo tenía un salero que ya se me perdió también hoy en el trajín. Yo no voy a suponer que todos conocemos todos los usos de la sal. Nosotros lo utilizamos para sazonar, ¿cierto? Para darle sabor, para sazonar la comida. Pero habían otros usos. De hecho, en la época de Jesús, en el primer siglo, ya se sabía que en la cultura greco-romana, es decir, los griegos y los romanos consideraban la sal como algo sagrado, algo que purificaba. Se lo echaban en las heridas para purificar las heridas. Ponían sal en aguas específicas para purificar la piel de las personas. Era algo espiritual. Pero también se sabe ahora, y se sabía en aquel entonces, que la sal... Muchas gracias, mi amor. Qué lindos pies. Se sabe ahora que la sal no solamente es para sazonar y no solamente es considerada sagrada o purificadora en algunas partes, sino que la sal también es purificadora. Es purificadora. Ahora, ¿qué es preservante? Más bien, purificadora no. Es preservante. ¿Qué es algo preservante? Vean qué interesante esto, porque lo que está diciendo Jesús es que, bueno, preservante es evita la descomposición o daño de algo. Entonces resulta poderosamente interesante imaginar que justo en ese momento, cuando los seguidores de Jesús ya no eran 5 o 6 y podían hacer cambios en la sociedad en la cual estaban inmersos, Jesús entonces les dice: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son los que preservan esta sociedad. ¿De qué la preservan? Del deterioro, de la descomposición, de la degradación o de la corrupción. Ahora, déjenme explicarles un poco cómo ha funcionado esto en su vida y en mi vida. Esto de que la sal a la cual Jesús se refiere es preservante, es algo que preserva. Y Jesús le dice a sus seguidores: ustedes son los encargados de que esta sociedad se preserve, no se siga corrompiendo, no se siga yendo a la deriva. Ustedes son los que
tienen la obligación, el mandato de conservar sana la sociedad, que no se pudra la sociedad. Jesús los vuelve a ver de repente a los ojos, a esa multitud que lo estaba siguiendo en aquel día del Sermón de la Montaña. Los ve, se pone serio, se pone tenso y les dice: está muy bien que sean mis seguidores, está muy bien que digan que son seguidores del profeta, de Jesús, pero vean, si ustedes no se comportan como la sal, este mundo se va a ir. Yo no sé cómo terminar esa frase. Se va a despedazar. Este mundo se va a despedazar. Así que los comisiono, los impulso, los animo a comportarse como preservantes de esta sociedad. Ustedes son los que preservan esta sociedad. Lo más probable, así es como ha funcionado, creo. Lo más probable es que cada uno de nosotros empezamos a tomar una decisión real para ser seguidores de Jesús, porque fuimos influenciados por otra persona que nos invitó. Pero no solo nos invitó, sino que esa persona, nosotros la vimos y admiramos cosas en esa persona. Dijimos: esta persona me gusta cómo vive, me gusta cómo piensa, me gusta cómo me trata, me gusta cómo trata a sus hijos, me gusta cómo trata sus negocios, me gusta cómo le va en la vida, me gusta cómo es ciudadano, me gusta cómo siente compasión por la gente, me gusta cómo siente ganas de hacer justicia en este mundo, me gusta esta persona. Normalmente nosotros no empezamos a creer en Jesús si no hemos tenido al lado o cerca a alguien que ha representado ciertos valores que nos han impactado y nos han dicho: wow, nos han hecho decir que yo quiero algo de eso, yo quiero algo de eso. Ese es el efecto que tiene la sal sobre nosotros. Es decir, nosotros empezamos a seguir a Jesús porque una persona o un grupo de personas fueron sal para nosotros. Fueron un reducto atractivo de formas de vida atractivas, de relaciones atractivas y de familias atractivas y de valores atractivos. No que eran perfectas, sino que eran atractivas. Para ser atractivo uno no necesita ser perfecto. Si usted quiere ser perfecto, se está convirtiendo en religioso. Usted necesita ser sal, atractivo. Que la gente lo vea, la vea y diga: este chaval o esta chavala tienen algo que es maravilloso. No es perfecto, pero llama la atención. Es ahí donde un Gandhi o un Mandela vuelven el mundo al revés y les dicen: hey, aquí hay gente distinta que puede cambiar el planeta. Y la gente entonces empieza a volver a ver a este tipo de personas y dice: yo quiero seguir a este tipo de personas. Ese es el tipo de gente que el mundo sigue. Para ser atractivo entonces no hay que ser perfecto, sino que hay que tener salero, diría yo. Hay que tener sal. Hay que saber algo, de lo contrario seríamos una papita sin sal. Yo tengo un amigo que cuando conocía, es un amigo que le costó mucho encontrar pareja, pero mucho. Y sufría, pero vea, yo un día me senté a hablar con él y le digo: pero dígame una cosa, o sea, a usted le salen, a usted le aparecen, o sea, no es que no aparezcan, sí, es que son como una papita sin sal, me dijo, y se me quedó grabado eso. Entonces yo le pregunté: pero ¿cómo es eso? ¿Qué es una papita sin sal? Es que como que no sabe a nada, como que no tiene gracia, una papita sin sal. Bueno, en términos cristianos, una papita sin sal, entonces, es esa gente que no representa una fuerza de cambio en la sociedad. Alguien del montón que le vale todo. Ah, sí, hay corrupción en el gobierno, hay corrupción aquí, la gente se está muriendo de hambre. ¿Qué van a ver? Esos vagos, poco de vagos. Yo, con lo mío, estoy bien. Ese tipo de persona no es atractiva. Ese tipo de persona no genera liderazgo. Ese tipo de persona es una papita sin sal. Y Jesús dice: no quiero que ustedes sean de ese tipo de personas. Yo quiero que ustedes sean la sal de la tierra, que se levanten y cambien las cosas de esta sociedad. Yo quiero que ustedes se levanten y digan: esto puede ser distinto, esto va a cambiar, porque yo le creo a un Dios que me dijo: usted puede hacer cosas mayores que yo. Ese es el tipo de comisión que Jesús nos está intentando decir o dar, entregar. ¿Qué sería entonces una papita bien salada en estos términos? Bien salada en términos de lo que Jesús está diciendo, no salados, ¿verdad? Porque nosotros los ticos decimos que está salado a alguien que le va mal, pero no es en ese sentido.
Pues es alguien que se levanta para hacer una diferencia en este mundo, alguien que quiere cambiar las cosas, alguien que quiere revolucionar las cosas, alguien que quiere ser algo más que simplemente del montón. Y creo que todos podemos estar de acuerdo en que esta sociedad está cada vez más llena de corrupción, más llena de violencia, más llena de odio, más llena de separación, más llena de soledad, lo hemos venido diciendo en las últimas charlas, más llena de xenofobia, de todas las fobias que usted se imagine. Ahora tenemos fobia de seres humanos, no importa cuál tipo de ser humano sea, siempre tenemos una fobia adecuada para otro tipo de ser humano, siempre. Hemos inventado la separación por antonomasia, odiamos al otro ser humano simplemente por ser otro ser humano. Y Jesús nos está diciendo, yo quiero que ustedes sean la sal de esta tierra y no permitan que eso siga sucediendo. ¿Qué es una papita sin sal? Aquellos que dicen que el cambio climático no existe. Por más cristiano que se llame, y por más presidente de Estados Unidos que pueda ser, perdón que lo diga, si dice que el cambio climático no existe, es alguien que se levantó para no cambiar nada en este planeta. Es una papita sin sal. Por más versículos que publique, por más cristiano que diga que sea, Jesús le dijo, yo quiero que usted sea sal en esta tierra, que cambie las cosas para bien, no para mal. ¿Me estoy explicando? Eso es lo que Jesús les dijo en ese sermón del monte. Quiero que sean la sal de la tierra. Ustedes son los que preservan, los que evitan que siga descomponiéndose el planeta, no como las personas que dicen, yo ni noticias quiero ver porque no me quiero involucrar. Ustedes son los que a través de su comportamiento van a evitar que este mundo se siga despedazando, que el vecino se siga despedazando, que el compañero de trabajo se siga despedazando, que el compañero de la universidad se siga despedazando, que las instituciones se sigan despedazando, que los gobiernos se sigan despedazando, que las sociedades se sigan despedazando. Nos ha comisionado a ser la sal de la tierra. Así que yo estoy seguro que todos nosotros estamos aquí o empezamos a ser seguidores de Jesús por personas que se parecían más a lo que Jesús describe como la sal de la tierra. Estoy seguro de eso. Esas personas a veces, incluso sin saberlo, nos dijeron o nos dieron esperanza en que se puede tener un matrimonio mejor, esperanza en que se puede tener una vida mejor, esperanza en que se puede tener una economía mejor, esperanza en que se puede tener un trabajo mejor, esperanza en que se puede vivir mejor, esperanza en que esta sociedad puede ser mejor. Nosotros vimos ese tipo de personas y dijimos, hay esperanza en el mundo y yo quiero esa esperanza para mí. Ese es ser sal en la tierra. Como que nos dijeron, sí se puede, sí se puede. No todo está perdido. Si ustedes y yo nos levantamos, no todo está perdido. Si ustedes y yo nos quedamos sentados y decimos que los demás lo hagan, esto está perdido. Así que de repente conocimos a alguien que parecía como sacado de otra época. Era fiel, era generoso, no decía malas palabras, no tenía rencores, no se ponía celoso o celosa, y aún así le iba bien en la vida, porque uno dice, ¿cómo le puede ir bien a la gente así? A la gente buenaza, nosotros decimos en Tico, ¿verdad? Es que es un buenazo, un puesto al camino ahí, le da todo a todos. Todo lo que le llega a Dios le da, lo da. ¿Y cómo es posible que le vaya tan bien? Empezamos a observar gente de ese tipo y decimos, realmente se puede. Ahora, algo más, pasando rápidamente de aquí al siguiente punto, en cuanto al uso de la sal, de esto, en el contexto en el que Jesús lo está intentando mostrar como si fuese preservante de la tierra. Uno, la sal actúa a pesar de que usted no la vea actuar. Vean, si yo tuviera aquí un pedazo de carne, no sé si tienen hambre, pero bueno, un trozo de carne, y yo con esta sal le doy, yo no me quedo viendo a ver, vean qué bien se está salando. Vean cómo cambió el sabor, ¿cierto? Uno, ¿qué tiene que hacer para saber si saló o no saló la carne? ¿Qué tiene que hacer? Porque uno tiene que experimentar las cosas. No se puede simplemente a simple vista porque alguien me contó, vea qué linda se ve la carne salada.
vea qué bien me quedó, le tomo una foto, le subo a Instagram o donde sea y vean qué rico me quedó. Uno puede sentirse tentado a probarlo, pero hasta que lo pruebe se va a dar cuenta si está salado o si no está salada. La sal actúa aunque no la veamos, pero eso también dice cosas acerca de nosotros. Aunque usted no crea, aunque usted no vea los cambios que usted con su vida está generando en otras personas, sí está generando un impacto. Lo que usted hace, hay alguien que lo está viendo. Hay alguien que está observando lo que usted hace. Hay alguien que está valorando su trabajo. Hay alguien que está valorando sus palabras. Hay alguien que está valorando cómo usted es y cómo usted ama y cómo usted se desenvuelve en este planeta, en esta sociedad. Hay alguien que está viendo y está haciendo cambios y está tomando decisiones porque usted existe, aunque usted no lo esté viendo. La segunda cosa que quiero decir acá es que la sal no actúa si solo la almacenamos o la dejamos metida en el salero. No actúa, aquí no sirve para nada. La única forma en que la sal actúe es poniéndola en contacto con las cosas a las cuales tiene que preservar o salar o sazonar, ¿cierto? No sirve almacenada, no sirve metida en el salero, en una bolsa, ahí no. Entonces, esto quiere decir, Jesús sabe de lo que está hablando, que nosotros fuimos diseñados para interactuar con otros. La única forma en que usted y yo podemos cambiar las cosas es interactuando con otros, Y este ha sido uno de los errores cíclicos que ha cometido la iglesia a lo largo de los siglos y siglos y siglos. La iglesia muchas veces ha enseñado equivocadamente que las personas cristianas deben protegerse del mundo. ¿Han visto eso? Y entonces crean colegios cristianos y eventos cristianos y barrios cristianos y lenguaje cristiano, y ahora hay hasta YouTube cristiano. Hay un YouTube cristiano que no me acuerdo cómo es que se llama, y todo tiene que ser cristiano. ¿Por qué? Porque tenemos que estar como en un gueto, metidos aquí, solo entre nosotros, viéndonos solo nosotros que creemos lo mismo, porque el mundo nos contamina. Y Jesús nos está diciendo, así no se puede hacer la sal. La sal no sirve almacenada, la sal no sirve puesta junta, la sal tiene que entrar en contacto con todo lo que hay allá afuera para poder salar, ser sal y preservar la sociedad. No se puede preservar la sociedad metidos en un gueto. Ven que Jesús hacía todo lo contrario. Jesús interactuó con todo ese tipo de personas que ya eran excluidas de la sociedad, que eran excluidas de la religión judía, que eran excluidas del templo judío y ya no podían ejercer ni siquiera podían entrar. Los leprosos no podían entrar al templo. ¿Y qué hacía Jesús? Salir al encuentro de los leprosos y sanarlos fuera del templo, porque Jesús dice, si hay que hacer sal, hay que tener contacto con la gente que está allá afuera. Jesús continúa diciendo esto. Ven qué interesante. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? Jesús conoce, Jesús sabe de lo que está diciendo. Jesús sabe muy bien esta metáfora. Cuando la sal pierde su sabor, por más que usted ha visto que a veces uno tiene el tarrito de sal y empieza a echarle sal, prueba, no saló, y uno empieza a ver, ¿será que no está saliendo? ¿Verdad? A mí me pasa, yo que soy medio ciego, digo, ¿será que no está saliendo? Y uno hace así a ver si sale o no sale, porque hay sal que no sala. Y cuando la sal pierde su sabor, es casi imposible, por no decir totalmente imposible, que vuelva a ser salada. Cuando deja de ser salada, ya no sala nunca más. Y vean qué interesante, porque esto hay que explicarlo bastante bien. La frase que se traduce en español por pierde su sabor, también puede traducirse o viene de esta palabra en griego que aparece aquí. Esa palabra en griego significa o se pronuncia morante, que viene de moraíno, que significa tonto. Cuando la sal se vuelve tonta y ya no sirve para nada, ¿verdad? Eso es lo que está diciendo el texto bíblico. O también necio, se puede traducir por necio. Cuando se vuelve necio el cristiano y no actúa como Dios le ha dicho que tiene que actuar, entonces pierde su sabor y se ve como tonto. Cuando uno dice que es cristiano, pero sus palabras no coinciden con sus hechos, uno queda como un buen tonto, ¿cierto? Se burlan de uno, se burlan de los cristianos que no coincide su diálogo, sus expresiones, lo que dice, lo que expresa con lo que hace. Esta charla, por cierto, se llama Palabras y Hechos.
Es decir, cuando un creyente se comporta descuidadamente, cuando actúa de formas inadecuadas, cuando no representa ese tipo de personas que pueden cambiar las cosas, mejorar las cosas, cuando no está contribuyendo a la preservación de este mundo, entonces se dice que pierde su sabor de cristiano y se ve como un tonto o como un necio que intenta que lo escuchen, pero nadie le hace caso. ¿Por qué? Porque sus acciones no tienen nada que ver con lo que está predicando, con lo que está intentando decir. Y cuando un cristiano actúa como tonto o neciamente, difícilmente puede recuperar, y esto es muy importante, difícilmente puede recuperar la reputación que ha perdido. Yo sé que ustedes y yo conocemos gente que ha perdido su reputación, ¿cierto? Y así como la sal es casi imposible que vuelva a salar cuando pierde su sabor, una persona es casi imposible que vuelva a recuperar su reputación cuando la ha perdido. Es muy difícil. Cuando eso ocurre, es obvio que mucha gente a su alrededor se rasca la cabeza y dice, no era que este tenía que actuar diferente. No era que este tenía que tener un carácter distinto. No era que era cristiano. ¿Y qué es lo que sucede cuando empiezan esas preguntas en las personas? La gente dice, no quiero volverle a poner atención a esta persona. No es relevante para mí. Sus palabras pierden autoridad. No importa lo que diga, no tiene ninguna autoridad, no tiene relevancia, no tiene peso. La gente no le hace caso, la gente aparta a las personas que no son coherentes con lo que dicen y lo que hacen. ¿Cierto? Lo hemos visto o lo hemos vivido cuando la gente pierde su reputación. Y en cierta medida muchos de nosotros hemos perdido parte de la reputación cuando éramos más jóvenes, cuando hemos cometido algún error. Y sabemos lo difícil que es recuperar esa reputación. Muchos, cuando pierden la reputación, lo que hacen es irse muy lejos y empezar de cero en algún otro lado. Porque es más fácil empezar de cero que reconstruir de las cenizas de la reputación que hemos perdido. Es lo que hacemos lo que nos hace sal, no lo que decimos. Es lo que hacemos lo que nos convierte en sal, no lo que decimos. Nosotros tenemos dichos para eso, en esta sociedad que tenemos dichos para todo. Uno de esos dichos es, tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. Tus acciones hablan más fuerte que tus palabras. O otra, lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Lo que haces no me deja escuchar lo que dices. Cuando lo que decimos no se conecta con lo que hacemos. Esta otra también, una acción vale más que 1000 palabras. Lo que hacemos es lo que nos hace sal, no lo que decimos. No lo que estamos diciendo, no lo que publicamos en Facebook, no lo que creemos que la gente está escuchando que nosotros decimos, es lo que están viendo en nosotros. Cuando nosotros le decimos a alguien, vení a ver lo que Dios está haciendo en mi vida, no es lo que yo diga o explique acerca de mi vida, es lo que ven en mi vida, lo que va a decir esa persona, me gusta o no me gusta, me gusta o no me gusta. O cuando una persona tiene un lenguaje religioso, han visto esas personas que tienen un lenguaje alto en moralidad, ¿verdad? Ese lenguaje que tiende a representar un alto contenido moral, pero sus acciones no corresponden a eso. La gente simplemente ve esa incoherencia entre lo que predica y lo que hace y aparta a esas personas, ya no les hace más caso, se vuelven irrelevantes. Cuando usted escucha a alguien decir que es muy bueno en una cosa y luego no es coherente con lo que está diciendo, simplemente usted ya no lo vuelve a tomar en cuenta. Si usted va a un restaurante que le venden venden el mejor, no sé, el mejor plato del mundo en cierta área, yo qué sé, y usted va y lo prueba y no coinciden sus palabras con los hechos, usted no vuelve a ese restaurante, ¿o sí? Usted no le cree. Eso sucede con nosotros los cristianos cuando decimos algo y no somos coherentes con lo que hacemos. La gente deja de escucharnos y dejamos de ser sal, Y eso es lo que dice Jesús. Vean lo que sucede justamente. Mateo 5:13. La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. A la sal. La sal que pierde su sabor, y esto también merece la pena explicarlo rápidamente. Resulta que en la época de Jesús,
La sal la sacaban del mar muerto, un mar extremadamente salado, pero si por alguna extraña razón, sea cual sea, la sal perdía su sabor, la sal perdía totalmente su sabor, lo que hacían era una única cosa con esa sal. La almacenaban en el templo para un día específico y para una función específica. El templo de los judíos en Jerusalén tenía piso de mármol, y cuando llovía, se volvía muy peligroso caminar por ahí. Entonces, cuando llovía, decían: madre, tráigame la sal que ya no sirve para nada. Y la tiraban al suelo porque la sal absorbe la humedad y entonces la gente podía pasar por encima y no se caía. Eso es lo que está diciendo Jesús. La descartan, la pisotearán como algo que no tiene ningún valor, la tiran al suelo para que la gente la patee. Y yo no estoy diciendo que a nosotros entonces nos va a pisotear. Pero cada vez que decimos que somos cristianos y no nos comportamos como tales, el efecto inmediato es que la gente nos descarta. La gente nos descarta, no nos hace caso, ya no, nuestras palabras no tienen peso, perdemos toda la autoridad. No hay efecto, no impactamos, no cambiamos, hemos perdido todo nuestro sabor. Ven esta frase que no sé, cuando estaba escribiendo la charla, me vino a la cabeza, no sé si es bien pola o no, pero lo peor que le puede pasar a la sal, cristianos, no es perder su saber, sino su sabor. Usted puede perder todo el conocimiento bíblico que tiene, pero si sigue actuando como Cristo le pidió que usted actuara, usted es sal de esta tierra. No es su saber, es su sabor lo que va a cambiar el mundo. No es su saber, es su sabor lo que Dios le pide que muestre a la gente para que cambie este mundo. Ahora quiero rápidamente, ya casi terminando, quiero que veamos la segunda metáfora que Jesús usa en este gran discurso de la montaña, a este movimiento de gente que está siendo comisionada para hacer o para cambiar las cosas de la sociedad. Vean lo que les dice Jesús: ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Mateo 5:14. Y notemos lo extraordinario de la relevancia de estas palabras de Jesús dichas hace ya 2000 años. No sé si usted ha ido notando que cada vez estamos valorando más lo que llamamos intimidad. Es decir, mis cosas tienen que ser mías y nada más. Mi vida es decir, no sé cómo explicarlo, pero lo que yo vivo, las cosas que pasan en mi vida, solamente son mías. Eso lo articulamos de la siguiente manera: yo no me meto en tu vida, no te metas vos en la mía. Así es como lo articulamos nosotros. Si yo no me meto en su vida, no se meta en la mía. Estas son mis cosas, yo vivo mi vida como a mí me dé. No me critique, no me juzgue, no se meta conmigo. Y sí es cierto, hay un ámbito privado que hay que respetar absolutamente, pero la fe no es del ámbito privado. Vean lo que está diciendo Jesús: ustedes son luz y no se puede esconder esa luz, no se puede esconder la luz, no es del ámbito privado, tiene que ser público, tiene que ser del ámbito público. No se puede decir: yo la fe la voy a vivir aquí escondidito de la forma más silenciosa y que nadie se dé cuenta. Jesús está diciendo: esto no se puede esconder. La fe es un asunto personal que hay que experimentarlo, pero no es privado. Es personal, hay que experimentarlo, pero no es privado. Jesús les dice: no asuman que la fe es un asunto privado, es personal y requiere ser experimentado, pero también requiere ser puesto en acción. No crean que la fe pueda esconderse. La luz, al igual que la sal, solamente actúa cuando está en contacto con lo que puede transformar. ¿Cierto? Usted enciende un bombillo, lo esconde, no sirve para nada. Solo sirve si usted lo pone en contacto con lo que puede transformar. Es así lo que sucede con la sal, es así como sucede con la luz. Por eso valoramos tanto en Costa Rica la libertad de culto, ¿cierto? Porque podemos decir que somos cristianos o somos musulmanes o somos lo que sea abiertamente en cualquier momento, en cualquier parte. Podemos reunirnos aquí esta mañana y nadie nos está persiguiendo y nadie nos está diciendo que no lo hagamos o que no prediquemos o lo que sea. Pero
Eso no quiere decir, por ejemplo, que uno pueda o que tenga entonces que vivir su fe como un espía escondido y que nadie se entere. La fe es algo que se tiene que poner a brillar, que se tiene que poner a funcionar. Eso quiere decir que el ser humano, vean qué interesante lo que dice este texto, Mateo 5:15, antes de enredarme un poco más. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ¿qué? Ilumina a todos los que están en casa. No se puede esconder esto. Yo no estoy diciendo que usted vaya a hacer proselitismo donde sea, pero con solo que lo vean vivir usted su vida, ojalá ilumine a otros. Ojalá su vida sea luz para otros. Ojalá sus palabras sean coherentes con lo que usted hace y usted vive. Pero esto quiere decir que el ser humano en general fue diseñado para algo más que solamente levantarnos en la mañana, ir a comprar el pan, ir a trabajar, generar un poco de dinero en el día, volver a la casa, comer otra vez, acostarse, dormirse, volverse a levantar al día siguiente, comprar el pan, desayunar, irse a trabajar, generar un poco más de dinero, como un hámster. Girando y girando y girando y girando y girando y girando y girando, sentirnos satisfechos por nuestro nivel de productividad, pagar las cuentas, las deudas, adquirir más cosas, comprar más cosas y repetir el proceso hasta morir. Lo que Cristo está intentando decirle a usted es que fuimos diseñados para algo mucho más importante que vivir la vida como un hámster. Yo quiero que usted repita conmigo esto, lo voy a decir yo primero y quiero escucharlos a ustedes decirlo. Yo no fui diseñado para vivir como un hámster. Yo quiero que usted lo diga conmigo. Vamos, 1, 2, 3. Yo no fui diseñado para vivir como un hámster. Yo tengo una misión más grande en esta tierra que solamente girar y girar y girar y hacer plata y trabajar y volver a hacer lo mismo hasta morir de esto. Usted tiene una misión más grande y es ser sal y ser luz en esta tierra. Y eso le da un valor importante a usted. Esta es una frase que me gusta mucho. No sé quién la dijo, no es mía, pero dice, una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Una vida ejemplar es mejor que una larga explicación. Y así sucede con todo. En vez de explicarle cómo es amar a otros, es mejor decir, ven y ve cómo amamos a otros. Ven y ve. No esos zapatos que estamos entregando hoy, eso es parte pequeña de lo que podemos amar a la gente. Y eso no muestra mi amor por la gente, eso muestra el amor de Dios por nosotros, que nos dio zapatos a nosotros. Y nos permitió dar zapatos a otros. Y ahora está mostrando su amor a otros porque van a tener zapatos ellos. Venga y vea cómo amamos a la gente. Venga y vea cómo amamos a la gente. En vez de explicarle cómo debe ser un matrimonio, yo le puedo decir a usted cómo tiene que ser un matrimonio, pero yo prefiero decir, venga y vea cómo es mi matrimonio. Venga y vea cómo vivimos. Si le gusta cómo es mi matrimonio, siga el ejemplo de nosotros. Si no le gusta, no está obligado a seguir el ejemplo de nosotros. Pero es que una buena vida, una vida ejemplar, vale más que una larga explicación de cómo vivimos. En vez de decir cómo debe criarse a los hijos, es mejor decirle, venga, vea cómo nosotros criamos a los hijos. Venga, vea, cuando se portan mal y nos sacan de quicio, ¿cómo reacciona mi carácter? ¿Cómo reacciona mi carácter? ¿Es ejemplar o no es ejemplar? ¿Puede seguir mis palabras o puede seguir mis hechos? Aquí voy a contar una historia y ya voy a terminar con ella. Stephen Van Dop es el pastor de evangelismo de una iglesia muy grande de la Viña en Columbus, Ohio. Y una vez dijo que cuando era un adolescente, cada vez que iba a salir de fiesta o cada vez que iba a salir de noche, el papá le decía una frase. Le decía, esta noche, hijo, recuerda quién eres. Esta noche, hijo, recuerda quién eres. Stephen dijo que eso siempre lo marcó, le quedó como un sello en su corazón, en su comportamiento. Y cada vez que las fiestas se ponían muy locas y las cosas se ponían medio extrañas en las salidas, recordaba las palabras de su padre que decía, Stephen, acordate quién sos. Vos sos un Van Dop, sos mi hijo. Compórtate como un hijo mío. Compórtate como mi hijo. Eso lo marcó. Hay un hombre que vivió en 1800, un poco más, que debería ser mucho más conocido por los cristianos, pero lamentablemente muy pocos lo conocen. Hoy quiero presentárselos. Muy pocos lo conocen. Su nombre es Anthony Cooper y es también conocido como Lord Shaftesbury. Puchica, si usted me dice cómo se pronuncia, muy bien.
Se convirtió en un líder en el Parlamento británico. Escuche bien esta historia, para mí es impactante. Y trabajó en la obtención de legislación en favor de los pobres, de los niños y de las mujeres y de los trabajadores. Su padre era un político muy influyente en el reino británico y su madre era una aristócrata muy rica que disfrutaba mucho de las fiestas, cuenta la biografía. Ambos padres lo ignoraron casi por completo, pero contrataron a una ama de casa que era cristiana. Ella le enseñó la Biblia, ella fue la luz y ella fue la sal de este hombre. Le enseñó cómo orar y fue a través de ella que Anthony, cuando era niño, decidió ser un seguidor de Cristo. Al igual que muchos niños británicos de la aristocracia ricos, los mandaron a un internado, los sacaron de la casa y los llevaron a un internado, y ahí se crió él. Y allí, como Harry Potter, él vio una cosa que fue lo que cambió su vida para siempre. Dice que él iba caminando fuera del internado en una de las calles y de repente escuchó un escándalo y venían unos borrachos cargando un ataúd, unos borrachos que llevaban un ataúd con un señor muerto dentro hacia el cementerio. En aquella época a la gente muy pobre les daban 1 o 2 monedas para hacer ese trabajo y ellos iban borrachos. Pero dice que cuando iban caminando y vacilando y madreando y todo eso, se cayeron y se cayó el ataúd, se abrió el ataúd y el muerto salió rodando. Y entonces estos hombres que estaban borrachos se reían y se burlaban del señor, del cadáver, y lo pateaban y le tiraban agua y lo dejaban ahí. Y él dijo, esto no puede ser posible, yo tengo que hacer algo. Era un niño, yo tengo que hacer algo para cambiar la depravación de esta sociedad. Y así fue como él se convirtió más tarde en el conocido Lord Shaftesbury. Ven lo que hizo él. Se convirtió en miembro del Parlamento y comenzó a trabajar en nombre de los pobres o en favor de los pobres. En 1833 presentó una ley que limitaba el trabajo para los menores que eran de 18 a 10 horas. Los niños trabajaban 18 horas y redujo eso a 10 horas. Antes de eso era común que los niños incluso de 8 años, menores de 8 años, trabajaran 13 a 16 horas al día. No sé si vieron o leyeron Charles Dickens, un libro que se llama Oliver Twist. Ahí se relata mucho esto. Los niños eran azotados por los supervisores porque no podían realizar el trabajo a un ritmo suficiente. Muchos niños fueron asesinados así o quedaron lisiados para siempre en esas condiciones. Así que él cambió las leyes por primera vez. Entonces, después de lograr cambiar esas leyes, tomó la causa de las mujeres. Él encontró a mujeres que trabajaban como cargueras en las minas. Las cargueras en las minas eran sustitutas de los burros. Ellas se ponían de 4 patas, por así decirlo, les ponían un cinturón y jalaban los carritos de las minas hasta sacarlos. Y los niños, los hijos de ellas, trabajaban empujando los carritos con la coronilla por detrás. Y los niños todos vivían sin pelo, no les volvía a crecer nunca más el pelo porque trabajaban 18 horas debajo de una mina sacando cosas. Carros de 100 kilos. Así que él encontró que había niños de 4 años, de 3 años trabajando en las minas. Y eso a mí me parte el alma, solo leerlo. Y cambió eso y mandó supervisores para que no volviera a suceder que las mujeres y los niños tuvieran que cargar eso, que tuvieran que trabajar allí y que tuvieran que trabajar en esas condiciones. Avanzo rápido. Se interesó en la cuestión de la vivienda. Encontró casi 1000 familias que tenían una pequeña habitación por familia en Londres. En un caso descubrió una habitación que era de 33 por 20 pies y había 100 personas durmiendo ahí dentro. A través de su trabajo, entonces, mejoró la vida de millones de personas organizando el abastecimiento de agua pura, mejoró el drenaje, más cementerios sanitarios, estableció escuelas y lugares donde los pobres pudieran obtener atención médica gratuita. En su funeral, y aquí ya llegó al final de la historia, salieron más de 10,000 personas a seguir su féretro. Los representantes de 200 misiones, escuelas, hospitales llenaron la abadía de Westminster y miles de personas se quedaron afuera. Su hijo, que asistió al funeral, dijo lo siguiente: cuando vi las multitudes que se alineaban en las calles acompañando el cuerpo de mi padre hacia la abadía,
Gente alta, gente ciega, mutilada, pobre, de pie en medio de una lluvia que aguantaron pacientemente para mostrar su amorosa reverencia a su amigo que se había ido. Pensé que era la cosa más emocionante que mis ojos habían visto jamás. Y solo pude sentir lo feliz que estaba el hombre al que había sido dado para ser así útil en su vida y ser puesto por fin en su largo sueño en medio de los sollozos del corazón de una gran nación. Lord Shaftesbury siempre recordó quién era. Él era un hijo de Dios y tenía dos principios. Yo soy un seguidor de Cristo, dijo, y quiero vivir mi vida por dos propósitos: honrar a Dios y promover la felicidad humana. Honrar a Dios y promover la felicidad humana. Usted y yo no podemos olvidar quiénes somos. Usted es sal, usted es luz. Ese es su apellido. Jesús le dice, eso es lo que es usted. Usted es sal, usted es luz. Nunca olvide quién es.